Pues bienvenidos a todas y a todos, muy buenas. Vamos a dar inicio a esta sexta sesión que se va a llamar La Escuela. Recordemos un poco, en este caso, la sesión pasada, donde se habló acerca de lo que es básicamente la escuela. Las agresiones, perdón. Vamos a hacer un repaso. Recordemos que las agresiones, en este caso, se veía a través de la violencia. Tuvimos la presencia de Natalia, tuvimos la presencia de la maestra Xochitl, y ellas justamente nos hablaban acerca de cómo los medios incluso de comunicación afectan mucho, en este caso, pues estos momentos donde la violencia se ve en grandes medidas a través de la parte que viene a ser las humillaciones públicas y todo lo que uno hace a través de los medios de comunicación. Y hoy pues encontré esta información que es sobre la violencia contra las mujeres, donde se habla que de 6 de cada 10 mexicanas han experimentado violencia de cualquier tipo. Y aquí vemos, ¿no?, cómo estos dibujos ilustran muy bien a las mujeres y los abusos que tienen. De los 46.5 millones de las mujeres de 15 años que hay más en el país, pues somos el 66.1% son estas millones de mexicanas, 30.7 millones, y han experimentado siempre violencia. En este caso, vamos el día de hoy a platicar sobre lo que es la escuela, los derechos y obligaciones. En esta parte de la violencia, justo hablábamos también que la violencia se clasifica de acuerdo a, si es escolar, si es en el trabajo, si es en la escuela, pues existe el bullying, ¿no? Y todas estas como características. La silueta. El día de hoy, la parte de derechos y obligaciones que tiene tanto la escuela como... ¿Qué pasó? Bueno. Tanto en este caso, los alumnos tienen el derecho a recrearse, a participar, a aprender, a opinar, a defender sus propios derechos, a comer a las horas establecidas, a defenderse ante situaciones, al derecho a jugar, a proponer, a tener un desarrollo integral. En cuanto a sus obligaciones, es respetar las normas del colegio, respetar a los profesores, presentar atención en las clases, entregar las tareas a tiempo, respetar los horarios de salida y entrada, cuidar las áreas comunes, asistir a todas sus clases, presentar y justificar asistencias a su clase, participar en todas las actividades, y se tiene la obligación de aprender. Ahora, en cuanto a lo que yo me baso para este tema, lo comparto, es de un libro que se llama Marcela Chavarría Olarte, que se llama La educación entre padres y profesores. Este libro se escribe en el año 2017 y habla acerca de cómo los padres junto con los maestros tienen que trabajar en conjunto. Es importante señalar que la parte de que los padres tienen que desarrollar estrategias ahora que existe una pandemia, pues los maestros también tenemos que ofrecer orientación hacia las familias. Y este curso pues es la médula, es la estructura de este proyecto de investigación que hoy precisamente de carácter expositivo les quiero manifestar, ¿no?, un poco de lo que hay en la escuela por dentro y por fuera, y cuáles son nuestras obligaciones de profesores ante la escuela, ante la familia, y la escuela hacia la familia. Vamos a ver, aquí están dos imágenes de lo que es la educación. La primera imagen dice: para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. ¿Qué vemos aquí? Vemos un pajarito, un changuito, un pingüino, un elefante, un pez, una foca
y un pequeño como lobo, coyote, un perro. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el maestro? Pues básicamente que todos tienen que hacer básicamente, para los que pueden subir al árbol, es algo justo. Y de este otro lado vemos, ¿no?, a un maestro que está dando clases y que está dando cátedra muy al estilo de ustedes se callan, yo les enseño, yo soy listo, ustedes no saben nada, ¿no? Como lo que se está viendo ahí es como una marionetas, ¿no? En donde tanto niños como profesor juegan un papel de enseñar. ¿Qué nos pueden decir? Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de esto, ¿sí? Vamos ahora a ver la siguiente imagen. Esta es una fábrica que se llama La Máquina de la Escuela y es de Francesco Tunuzio. Y él es también conocido como Frato. Él, vean aquí, entran los niños en esta pequeña, vamos a decirlo como banda. Entran, los acuestan y vean aquí qué les están haciendo. Parece que los acuestan y les están metiendo un chip a través de este televisor. Vemos también, por ejemplo, vamos a pintarlo con el láser. Aquí vemos el televisor. Aquí entran la banda, los niños. Les están inyectando esto también en sus cabecitas. Vean que entra por aquí arriba. Y hay un maestro que está metiendo, ¿qué? Materiales didácticos. Vemos al niño aquí abrazado de unas pincitas en un libro. Y aquí dice residuos, ¿sí? ¿Y qué dice? Clases diferenciadas, especiales, retraso, trabajo infantil, drogas, bar, ignorancia. Toda esta gente, todos estos niños, pareciera que, ¿sí?, están siendo desechados. Y al final es la carrera del bienestar cultural, dignidad y poder. Y todos los salen, ¿no? La sede de los buenos ciudadanos y la ciudad los espera. Vean aquí, incluso hay un perro, unas flores y todo tiene una representación. Fuera de la escuela, ¿qué pasa? Los niños llegan a casa y ¿qué dice? Hagan la tarea de química, historia, literatura. Y el niño está... Aquí el niño dice, déjenme salir, tengo que explorar el mundo. Aquí vemos también, ahora sí, esta parte de la otra parte del desarrollo. Papá, ahora no, hijo. Papá, ahora no, hijo. Papá, ahora no, hijo. Y entonces el papá, ya que el joven se vuelve pues adolescente, que le dice, hijo, ahora no, papá. ¿Y qué es lo que vemos que hace falta? Esta parte de la comunicación, tiempo y amor. De hecho, existe, ¿no?, dentro de el nuevo modelo educativo, esta idea socioemocional donde los niños se recreen. Vivimos en este mundo que cambia y desafía todo el tiempo. Para avanzar a la velocidad del mundo y no quedarnos atrás, entre todos construimos una visión de lo que queremos lograr en educación. ¿Y qué queremos? Dice aquí en esta infografía. Que los niños, niñas y jóvenes aprendan a pensar y sigan aprendiendo a lo largo de la vida. Y no tengan que memorizar datos que ya nos servirán en un par de años. Hay que asegurarnos de que aprendan bien lo más importante, como el español, matemáticas e inglés. Y aquí vemos una operación y dice el niño hello. Y cuidar, aprender a ser felices, tener autoestima y trabajar en equipo. En suma, se trata de educar para libertad y creatividad. Lograr este cambio estará de todos, padres, madres, maestros, artistas, científicos, empresarios, el gobierno. Ellos son lo más importante, nuevo modelo educativo. Entonces,
dense cuenta de que hemos pasado una serie de imágenes que, si bien nos va dando el auge de los derechos y obligaciones, no sabemos a ciencia cierta qué derechos, qué obligaciones hay como papás, hay como mamás, hay como profesores. Entonces les quiero leer rápidamente un fragmento, ¿sí?, de los derechos y obligaciones que tiene la educación. La correlación en la acción educativa de la familia y la escolaridad, que comprende el análisis de la función propia de cada una de estas instituciones. Ojo, la familia es una institución y la escuela es otra, ¿de acuerdo? La célula de la sociedad es la familia. Entonces, la complementariedad entre la acción educativa familiar y escolar van a ser a partir de esta idea de que tanto la familia como la escuela, por naturaleza, son los que educan a estos niños. Y es una responsabilidad compartida. Entonces, ¿cuáles son la parte de los derechos que tienen los profesores? Primero, como educadores profesionales, buscan y son sujetos de educación, de formación humana, científica y psicopedagogía. Sus derechos son esta parte de tener una libertad en la acción educativa, es decir, tener derecho a enseñar, la autoridad educativa en su campo, la participación de las decisiones, instalaciones y recursos en la escuela, opciones de actualización y perfeccionamiento, respeto a la educación entre padres, remuneración y prestaciones. Y sus deberes son educar conforme a lo diario educativo, actualizar y motivar creativamente, incluso incentivar la parte de integrar a estos niños a que estudien, a la parte de darles dignidad a los alumnos y a los padres, a comunicarse con los padres o con otros profesores, y esta ética profesional. ¿Qué les toca a los papás según esta autora? Principalmente ser ellos quienes van a dar el ideario, contenido, métodos, actividades de los problemas educativos. Los papás son los que van a dar la asociación del conocimiento, opinar y aportar sobre sus hijos. Ser justamente ellos educadores y reconocer a los educadores con mucho respeto. Sus deberes como padres son el compromiso hacia sus hijos, el ideario hacia el colegio, es decir, que tengan siempre esta perspectiva de crecer, opiniones, formarse como padres y madres. Y la escuela tiene la obligación de brindarles tanto el respeto a los padres como a los profesores. Dar una formación integral en base a sus necesidades, en base a los recursos e instalaciones. Buscar siempre la participación activa. Y en la parte de los deberes, la asistencia, trabajos y tareas escolares, el cumplimiento de la academia, las instalaciones y la apertura de estímulos y perfeccionamiento en cuanto a responsabilidad de acuerdo a la edad de cada niño. En fin, en todas y cada una de las etapas de los niños vamos a tener, ¿sí?, siempre un problema. Aquí, por ejemplo, Frato nos señala que en las funciones de la escuela, los profesores, por lo que estamos viendo en esta imagen, pues siguen manejando, ¿no?, de manera muy ortodoxa a los niños. Entonces, ahora algo que se tenía que enseñar desde casa, que eran los valores, que justamente aquí lo vemos, ¿no?, el niño. Este amor, este detalle para estudiar, esta parte de, lo que tocaba a papá y a mamá en cuanto a la mejora educativa, en cuanto a el tipo de orientación que los hijos necesitan, en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo cultural, con sus talentos, acercarse a ellos y preguntar cómo se sienten en este tipo de problemas, cómo solucionarlas, ver
a un especialista, pues lo ven innecesario. Entonces, ahí empieza a haber fracturas con los miembros de la familia, donde ya después dicen, es que ¿por qué es así mi hijo si yo no le di un mal ejemplo? Es que se junta con mala gente, es que el maestro no me lo educó bien. Fíjense, o sea, es más fácil culpar a los maestros, culpar a sus amistades, ¿no? Antes que los padres. Entonces, profesores son los guías, son un faro. Si este faro también se cansa y tienen el turno, que es una palabra que significa que el profesor pues ya va porque de veras tiene que trabajar y no le queda de otra y ya está aburrido de trabajar, pierde esa chispa para poder ayudar a que los niños se orienten. Su didáctica se vuelve pesada y aburrida. En fin, empieza a haber un problema incluso en cómo enseñan, porque pues el niño solamente en escuela, pues lo que pasa en esta imagen, ¿no? Vean aquí, el niño, aquí está María Guadalupe haciendo rayitas. El niño está apachurrado con todos los libros. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues fácilmente se ve que los niños son vacunados para que no estudien. Es decir, la escuela está hecha solamente para algunas personas que superan todos estos traumas, que superan toda esta parte del estudiar, rigurosos, yo le podría decir a ustedes, incluso rigurosos momentos donde los niños, fuera de disfrutar la escuela, ¿sí?, lo ven como una prisión, no lo disfrutan. Entonces, aquí algo que tenemos que modificar es nosotros como padres tenemos que buscar incluso puntualmente qué le gusta a nuestros niños, acercarlos. Tienen que desarrollar una parte lógico-matemática en su cabeza. ¿Por qué? En el cerebro tenemos 3 tipos de cerebro, ya les platicaba. Está el reptiliano, que ese es el que nos recuerda que tenemos que respirar, que tenemos que comer, que tenemos que hacer del baño. Y estas necesidades fisiológicas están resguardadas en ese cerebro. La parte del cerebro límbico, que es una parte de donde vive también esta parte del inconsciente, el subconsciente, también tiene ahí emociones, tiene sensaciones de que está por dentro haciendo y deseando cosas. Y entonces esta parte de las emociones, de la ingesta de todos los contenidos que a ellos les puede resultar atractivos, inconscientemente siempre están imaginando eso, y lo vemos en los niños que te platican perfectamente bien los videojuegos, cómo se juegan, cómo, por ejemplo, superar un nivel en algún nivel de TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los contenidos de química, historia, literatura, matemáticas, pues la verdad lo ven innecesario porque no los divierte. Y no es porque no lo sepan manejar, sino porque las sesiones son muy largas, son muy duraderas, las tareas son tediosas. Pero vuelvo a repetirles, necesitan formarse en esta parte de la neocórtex, que es el último nivel del cerebro. Una parte del cerebro está hecha de manera lógica, de manera abstracta. Entonces las matemáticas, aunque ustedes nunca ocuparon pi por radio al cuadrado, ustedes nunca ocuparon base por altura entre 2, ustedes no ocuparon el teorema de Pitágoras, ustedes nunca ocuparon, por ejemplo, toda esta parte algebraica, lo necesitó su cuerpo, su cerebro, todo, porque estas partes que se detonan en esa parte del cerebro te detona esta capacidad abstracta de entender la realidad. Es indispensable que aprendan eso. Por eso es que las ciencias puras en ocasiones cuestan mucho trabajo porque son muy abstractas.
Pero cuando empiezas a entenderle desde abajo y le empiezas a dar a los niños estos conocimientos y lo empiezan a ocupar con la realidad, como los libros de Fábrica de Genios y algunos otros librillos que tienen problemas de carácter instrumental y tienen una guía como de observación, los niños empiezan a registrar conductas de que les gusta, que ganan, que disfrutan las matemáticas, que disfrutan este aspecto clave que se refleja en la educación. ¿Y quiénes tienen que enseñar todo esto? Los papás. Juegos de mesa, sudokus, esta parte incluso de acertijos, todo esto les puede dar a los niños, sí, un programa de orientación educativa a través de la psicopedagogía. Entonces los papás en ocasiones no tienen tiempo, dicen, no, pues yo por eso no estudié, o sea, yo por eso lo mando a la escuela para que el maestro me eduque. Sí, pero son actitudes y hábitos que en la sociedad se tienen que ir permeando. Mientras un padre, ¿no?, tiene que dar esta comunicación afectiva, disponer de estas experiencias en el ámbito escolar, también deben de formarse para ser padres, tienen que vivir esta parte de la participación, por eso ahorita últimamente hay muchos problemas sociales, porque, ay, ¿a mí qué me importa el vecino? No, es importante que nosotros seamos empáticos, porque esto nos va a generar más cohesión social. Un gobierno que tiene grupos desorganizados, gente que al azar anda haciendo manifestaciones, que no saben qué pide la gente, pues están viviendo ahorita algo que se llama COVID. ¿Y el COVID qué es? Se vino un virus que llegó a una sociedad que, si bien a bien vive deshumanizada, vive desorganizada, pues ahora que empezamos a darnos cuenta de que los vecinos ya murieron, de que nosotros ya no tenemos algún familiar, pues nos percatamos, ¿no?, de que sí nos necesitamos. Y a lo mejor no llegar a este hecho de estar siempre ahí pegado con el vecino, ¿no?, sino de apoyarnos en cierta medida para enfrentar este desafío a través de cómo se puede organizar la sociedad para que pueda vivir de tal manera que la economía se reactive. Hay muchas cosas, pero este no es el tema. El tema va en relación a que los papás deben de ser el ejemplo de los niños. Y los niños, al final del día, pueden solucionar problemas de manera muy rápida si los papás si son los que predican con el ejemplo. ¿Cómo vivir en valores? Pues básicamente la escuela les va a dar, dependiendo del nivel educativo, esta posibilidad de desarrollarse educativamente. La parte del valor que tenemos como educadores, nosotros lo vamos a tener en actitudes hacia la escuela. ¿Cuáles pueden ser? Pues hablar con la escuela, con el profesor, la disposición que puede haber o no con los profesores, y ustedes como vecinos, como vecinas, como padres de familia, ¿sí?, tienen que ver esta parte de cómo activar esta orientación. Entonces, aquí algo que me gusta mucho y lo voy a decir, es que, por ejemplo, nosotros como docentes tenemos también que darles cortesías a los padres de familia. ¿Y cuáles son estas cortesías? Mire, su niño es muy bueno en artes, ¿por qué no lo mete en una escuelita de arte, una clase de arte? Oiga, es que su niño es perfectamente buenísimo para bailar, ¿por qué no lo mete en una academia de danza desde ahorita que está chiquitito? Le da razones a los propios padres para que ellos desarrollen estas capacidades, estos talentos. Y no nos pase lo que aquí, ¿no?, que se suban todos al árbol. Y entonces, ¿cuándo va a subir una pez a un árbol? ¿Cómo va a subirse una foquita al árbol? Vean la cabecita, la carita de la pobre foca, ¿no? Está muy triste la foca, dice, caramba, yo no puse. Fíjense. Entonces, pues nos damos cuenta, ¿sí?, hay cosas de las que nosotros vamos a poder solucionar y otras tantas que no vamos a poder solucionar, pero que sin duda, ¿sí?, nos va a dar esta idea del bien común. Bueno,
Entonces, algo que quiero que quede claro es que estas láminas, ¿no?, nos dan ejemplo de lo que es la educación, y la solución está en que ustedes, por ejemplo, empiecen a formar, empiecen a enseñarle a sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, si no sabemos, existen ya muchos cursos en línea. Yo los exhorto, papás, mamás, a que tomen cursos, capacitaciones, para que cumplan todos estos derechos y estas obligaciones, ¿verdad? Entonces ahora voy a entender al maestro, a la maestra, voy a tratar de ayudar a mi hijo a que si no sube el árbol, pues entonces hacer una estrategia para cómo va a subir su árbol, ¿no? Y tome esos caminos. Entonces vamos ahora sí a hacer una reflexión, ¿sí? Vamos a empezar, por favor. No sé si alguien quiera participar. Quiero presentar a mi compañera Pilar Cruz, que también es una especialista que está haciendo un curso para niños de educación básica en secundaria, y que hoy nos acompaña. Platíquenos, compañera, si está en sus posibilidades, qué le pareció este tallercito, esta pequeña plática. Me gustaría saber su punto de vista. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok. Sí, bueno, a mí me parece súper importante, debido también a lo que yo estoy realizando, que es conocer las emociones, integrarlas a nuestra vida diaria, saberlas manejar, ¿no? Porque hoy en día el aumento de la violencia, de las agresiones físicas, verbales, dentro de las escuelas, en la familia y en general en la sociedad, pues ha ido en aumento. Sobre todo, ¿no?, esta plática que el maestro nos está dando nos sirve para ponernos en perspectiva cuál es nuestro lugar, nuestras obligaciones y bueno, también nuestros derechos como padres de familia delante de la educación de nuestros niños, ¿no? De cualquier nivel, ¿no? Desde 0 meses hasta mayores, ¿no? Nosotros como adultos muchas veces nos vamos olvidando poco a poco de lo que fuimos de lo que realizamos y de cómo actuamos cuando fuimos niños, adolescentes o jóvenes, ¿no? Y por las emociones que están pasando nuestros jóvenes, nuestros niños, y hoy en día pues sí, con esta pandemia. Entonces a mí se me hace sumamente importante y relevante esta puntualización, ¿no?, de que nos hacía el maestro entre nuestra vida pues en la rutina diaria y ponernos un poquito en la empatía, ¿no?, en los zapatos de nuestros hijos, a la edad que sea, y voltear a ver un poco, ¿no?, también la labor que pues fuertemente hacemos diariamente los profesores, ¿no?, delante de grupo, tratando de enseñarles aspectos, sí, cierto, de la vida, pero también pues esos contenidos que son necesarios, ¿no? Como es el profesor, quizás pues nunca utilizamos, no sé, algunas fórmulas de que nos dieron en física, en química, pero algo nos dejaron, ¿no? Porque sabemos leer, sabemos escribir, y eso es muy importante pues en nuestra sociedad, que nos movemos con esos conocimientos, ¿no? Y también los valores, ¿no?, como la ética, la moral, también filosofía, si es que llevaron, antropología, historia, etcétera. Todas esas también ramas de la educación más humanas es sumamente importante para irnos haciendo un poquito conscientes y dar esa vista al otro, ¿no? Quizás, como dice el compañero, pues no estar ahí pegado con el vecino, pero que no nos pase desapercibido muchas cuestiones que ya las vemos como normal, ¿no? Quizás la violencia o los gritos de nuestros vecinos, quizás una llamada anónima podemos realizar a las autoridades, etcétera, etcétera. Es cierto, siempre tenemos el miedo de involucrarnos, ¿no? Y que nos va a ir mal, pero bueno, estamos nosotros conscientes de que hicimos un bien, ¿no? Es decir, tuvimos ese valor y esos valores que nos han inculcado pues desde nuestro abuelito, nuestras familias. Entonces a mí se me hace súper importante esta plática, que es un poquito también adentrarnos y recordarnos
pues nuestra labor diaria, ¿no? Como padres, como profesores, porque aún con ustedes no sean maestros frente a grupo, pero son maestros de sus hijos, ¿no? Como dice el maestro, pues enseñamos con el ejemplo. Entonces, a mí me alegra mucho, pues, que ustedes como padres, jóvenes, adultos, estén en estas pláticas, ¿no? Porque es un gran conocimiento y que sí les preocupa su propia educación de ustedes y también la de sus hijos. Entonces, pues, yo realmente les doy un fuerte aplauso y un fuerte abrazo. Y bueno, pues, bienvenidos y sigamos aquí. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Pilar. Pues vamos a pasar, pues igual, la palabra, no sé si alguien quiera participar, Clarita, Fer, Clarita, adelante. Bueno, buenas noches, Robert, buenas noches a todos. Pues yo considero que a final de cuentas todo es una línea, porque si tú educas a un niño viendo sus habilidades, él se va a poder desarrollar y va a tener sus emociones muy claras. Ahora, si tú le dices, por decir, como decíamos en no recuerdo qué clase, que no todos aprendemos igual, ¿no? Hay niños que son observadores, a veces que escuchan, a veces que es manual. Entonces nosotros como padres o como abuelos tenemos que ver esa parte, para qué es bueno, ¿no? Desarrollar esa habilidad y esa habilidad llevarla, en este caso, a sus materias. Porque si se les dificulta, por decir, matemáticas, pero si es manual, podemos hacerle, como decías, la sopa de letras, podríamos hacerle un crucigrama, en la cual les desarrolle esa habilidad y le guste la materia, ¿no? Entonces, siento que esa sería una muy buena forma. Y también, como decías, desafortunadamente los papás con nuestros traumas que traemos, que estamos trabajando tal vez en un lugar que no nos gusta, que nos enseñaron, como decía, la maquinita, ¿no? Aprendes de una forma, te sigues de esa forma, y si no lo haces correcto, pues viene la frustración. Y esa frustración se descarga precisamente en casa, ya sea con la esposa y la esposa con el niño y el niño con el muñeco, ¿no? Entonces es como decías, que los papás y involucrarlos, digamos, a toda la familia, que los papás se comprometan a querer, pues, corregir un poquito estas habilidades. Te va a cortar, Clarita. Ahorita nos volvemos a enlazar, por favor, con el mismo enlace, ¿sale? Por si se corta. Ok.